Masejet Menachot, Daf Kuf Gimel Amud Aleph 103a, pero comenzamos las últimas 25 líneas del Daf anterior, en la Mishnah. Dice la Mishnah, Haomer hare alay bemachabat, ve'evi bemarcheshet ve'evi bemachabat, ma she'evi evi videjo bato lo yatza. Zo le'avi bemachabat, ve'evi bemarcheshet ve'evi bemachabat, hare zo pesula. Antes de explicar esta primera parte de la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Como ya mencionamos, sobre todo al principio del Masejet, hay diferentes tipos de menajot. Entre otras está minjat mahabat y minjat marjeshet. Mahabat se refiere a una minjat que se cocina en un sartén plano. Y marjeshet se refiere a un sartén que tiene cierta profundidad. Ahorita sí expliquemos esta primera parte de la Mishnah que leímos. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si una persona vino y dijo, haré alay leavi minja be mahabat? Me comprometo a traer una minja mahabat. Y trajo minjat marjeshet. O al revés. Haré alay leavi minja be marjeshet. Me comprometo a traer una minja de marjeshet. Y trajo ¿qué? Mahabat. En ambos casos, lo que trajo. O sea, lo que trajo está kasher y puede proceder con la ofrenda. Pero no sale de Jehová de su compromiso, porque su compromiso no lo cumplió. Pero lo que trajo está kasher. ¿Por qué lo que trajo está kasher si su compromiso fue otro? Porque decimos que lo que está trayendo es como algo nuevo que está trayendo y su compromiso no lo ha cumplido todavía. Sin embargo, en un caso que la persona tiene la harina enfrente de él y dice, Zo, esta harina, haré alay leavi otabe mahabat. Me comprometo a traerla como ¿qué? Como mahabat. Y trajo esa harina como marjeshet. O al revés. Tenía la harina y dijo, arezo alay, este solet, be marjeshet. Y la trajo como mahabat. En este caso la minja está pesula. ¿Por qué? Porque en el momento que él hizo el neder, ya designó esa harina para lo que él dijo. Para algo específico y no puede cambiar. Si cambió, pasul. Así nos dice la Mishnah en la primera parte. Segunda parte, que es muy similar a la primera. האומר הרי עלי שני סונות להביא בכלי אחד והביא בשני כלים והביא בכלי אחד, מה שהביא ודחותו לא יצא. אלו בכלי אחד והביא בשני כלים והביא בכלי אחד, הרי אלו פסולים. En esta segunda parte, la Mishnah nos dice lo siguiente. Pero antes de explicar lo que dice la Mishnah en la segunda parte, hagamos también una pequeña introducción. ¿Cuánto tiene una minjá? Mínimo de harina que tiene una minjá, ¿cuánto es? Un isarón. ¿Cuánto es lo máximo que puede tener? Vamos a ver más adelante, 60 isronos puede tener. En una sola minjá. O sea, en un solo kli, máximo puedes tener 60. Lo mínimo es un isarón. ¿Qué pasa si la persona, al comprometerse, al hacer el neder, dice, haré alay shene esronot bekli echad? Me comprometo a traer ¿qué? 2 esronot en un kli. O sea, una minjá que tenga 2 esronot. Y al final trajo ¿qué? 2 esronot, pero en 2 kelim. O sea, como dos menajot independientes. O al revés. La persona hizo un neder de traer 2 esronot en 2 kelim. Y al final trajo 2 esronot en un kli. O sea, en un kli es una minjat. 2 kelim son 2 menajot. En ambos casos, nos dice la Mishnah, lo que trajo, o sea, está kasher y puede seguir con la ofrenda, pero no sale de Jehová con su neder. Sin embargo, si tenía los 2 esronot de harina enfrente de él y dijo, Elu, esta harina, estos 2 esronot, las voy a traer en un keli, y las trajo en 2 kelim, o dijo, Elu, estos 2 esronot lo va a traer en 2 kelim y la trajo en un keli, ahí ambos esronot que trajo está pasur y no se puede ofrendar. ¿Por qué? Porque él en el momento de tener designó esos 2 esronot para lo que lo designó. En el primer caso para hacerlo en un keli, y en el segundo en un utensilio, y en el segundo caso en 2 kelim. Entonces si no hizo así, entonces no está haciendo como designó esa harina, y por lo tanto está ¿qué? Pasur. La misma idea de la primera parte, pero en un caso diferente. Tercera parte de la Mishnah. Tercera y última parte de la Mishnah. Haré alay shene sonot lavi bekli echad, vevi beshne kelim. Amru lo bekli echad nadarta, יקריבם בשני כלים פסולים. בכלי אחד כשרים. haré alay shene sonot lavi beshne kelim, vevi bekli echad. אמרו לו בשני כלים נדרת, יקריבם בשני כלים כשרים. נתנו לכלי אחד כשתי מנחות שנתערבו. Presten atención. En esta última parte, ¿cuál es esta parte de la Mishnah? Otra vez la tercera. En esta tercera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona, al hacer el neder, dijo, haré alay shene sonot lavi bekli echad? Me comprometo a traer 2 esronot en un kli. Y trajo 2 esronot en 2 utensilios.
Y los que estaban viendo eso le dijeron, pero ¿cómo estás trayendo dos utensilios si tú te comprometiste a qué? A traerlo en uno solo. Y él no le presta atención a lo que la gente le está diciendo y aún así procede a ofrendar lo que en dos kelim. Está pasul en este caso. Está pasul en este caso. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué está pasul en este caso? Porque si hubiese sido como en los casos anteriores, que se consideró una nueva minjá y puede seguir ofrendando, pues él tenía que haberle respondido a la gente que mira, no te preocupes, esto es otra nedabá. El hecho que no le respondió que esto es otra nedabá y se quedó callado es porque como que se está retractando, pero no se puede retractar porque ya se comprometió en dos. Por eso está que él quiere traer esta 12 sonot en un kelí para salir de Jehová de su neder, está pasul, no sale de Jehová de su neder. Sin embargo, si sí escuchó a lo que la gente le estaba diciendo y procedió a colocar lo que en un kli, cambió, te lo está trayendo en dos kli, me lo trajo un kli, ahí está kasher, no solamente kasher en proceder a ofrendar, sino kasher en que sale de Jehová de su neder. Similarmente, en un caso al revés, ¿qué pasa si dijo, me comprometo a traer 12 sonot en dos keli? Y al final trajo 12 sonot en un keli. Y cuando está trayendo los 12 sonot en un keli, la gente que está viendo antes de ofrendarlo está diciendo, pero ¿cómo? Tú te comprometiste a traer 12 sonot en dos keli. ¿Por qué lo estás trayendo en un keli? Entonces, si él escuchó y lo cambió, ¿sí? Y lo ofrendó en dos kelim, o sea, como dos menajot independientes, kasher. Kasher no nada más que puede seguir ofrendando, sino también que sale de Jehová. Sin embargo, si no le prestó atención y lo mantuvo en un keli, ¿sí? Entonces, en este caso, se considera como dos menajot que se mezclaron. Explico. El hecho que él está trayendo ¿qué? En un keli. La gente le dijo, ¿por qué en un keli si tú te comprometiste a qué? A dos. Si él se refiere a traer una nueva nedabá y no a cumplir su promesa, él debería haber dicho a la gente, no te preocupes, esto es algo nuevo. El hecho que no le dijo que es algo nuevo, significa que básicamente le está diciendo a la gente que es su intención, no le está diciendo, pero su intención es que traer 12 sonot, ¿sí? En un keli para cumplir su neder. Pero en verdad que son 12 sonot separadas. Se consideran dos menajot. Está en un keli, pero se consideran que dos menajot separadas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 12 sonot que están mezcladas. Y como son 12 sonot que están mezcladas, la halajá es que si están separadas, están tocándose, pero están mezcladitas, pero están separadas, uno puede hacer kemitzá de una, kemitzá de otra y adelante. Pero si están mezcladas, no tiene solución, porque tú no puedes asegurar, ¿sí? Entonces, como no puedes hacer un isarón de cada uno independiente, por lo tanto decimos que en este caso no puede proceder a ofrendar. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara Utzricha. Diashmina nach kamaita mishum de amar b'machavat v'kamaiti b'marcheshet avalacha deidi veidi b'machvat veidi veidi b'marcheshet tema yedeni drona miyatza וישמינן הך משום דקפליג להו, אבל הטעם דלא פליג לה, אימה לא צריכה. La Gemara aquí nos explica para qué es necesidad decir las primeras dos partes de la Mishnah. Si se dieron cuenta, la primera parte de la Mishnah nos habla de minjá, mahabat o minjat marjeshet. Y la segunda parte de la Mishnah nos habla cuando uno quiere traer 12 sronim en un kli o en dos kelim. Pero nos dice la primera parte y la segunda parte lo mismo. Exactamente lo mismo. Que si dice Are Alá y Mahabat y cambió a Marjeshet o viceversa, está kasher, es una nueva nedaba. Pero si dijo Elu Mahabat o viceversa, Elu Marjeshet, ahí está pasul. Y eso es lo mismo que dice en la segunda parte respecto a 12 sonot en un kli o dos kelim. Es lo mismo. ¿Para qué es necesario decir la primera y segunda parte? Di solo una de ellas. Dice nada más se necesitan decir las dos partes. Porque si nada más hubiese dicho la primera parte, la que te habla de un cambio de Mahabat a Marjeshet o viceversa, hubiese dicho, ahí es cuando decimos que como dijo Are Alá y Leavi Minjat Mahabat y trajo al final que Marjeshet, ahí es que decimos un segundo. Ahí es que decimos que puede proceder, pero no sale de Jehová de su neder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambió del estilo de Minjá. ¿Sí? Pero en el caso de 12 sonot en un kli o cambia dos kelim o viceversa, que es el mismo tipo de minjá, mahbata, mahbato, marjeshet, marjeshet, pues hemos dicho que en este caso no nada más que está kasher que puede seguir ofrendando, sino también sale de Jehová de su neder. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más la segunda parte, hubiese dicho que ahí no sales de Jehová del neder, porque, o sea, puedes seguir ofrendando, pero no sales de Jehová del neder, porque al fin y al cabo dividiste
o hiciste 2 esonot en un keli en vez de 2 o viceversa. Cambiaste pero aquí, en el caso de la primera parte, que es un isarón en un keli, en eso no cambiaste, se puede ser que en ese caso sales de Jobá de tu neder. O sea, cada uno tiene una razón por la cual hubiésemos pensado diferente, y por eso decimos que en ambos casos, ya sea en la primera parte, que mantuviste la cantidad de isarón con kli y solo cambiaste en el tipo de minjá, y en la segunda parte, que es el mismo tipo de minjá, pero cambiaste en la cantidad de 2 esonot un kli, o 2, no en cantidad, sino sí, en la cantidad de kelim, de 2 esonot un kli, de 2 kelim, en ambos casos decimos que ¿qué? Que sale, puedes seguir ofrendando, pero no sale de Jobá de su neder. Tanu Rabbanan. Mashevi evi videne diro lo yatza. Rabbi Shimon Omer, af yedeni diro yatza. La Gemara nos trae una baraita que en esta parte nos dice la baraita que efectivamente si trae una minjá diferente a la que hizo el neder, lo que trajo, o sea, es kasher que proceda a ofrendar, pero no sale de Jobá de su neder, no sale de Jobá. Esto es básicamente lo que, así se la Tanakama de la baraita, que es básicamente lo que opina nuestra Mishnah. Sin embargo, la baraita nos trae una segunda opinión, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que ¿qué? Que en un caso que cambia, escuchen bien, agarremos uno de los casos de la Mishnah. Dijo Are alay mahabat y trajo ¿qué? Marjeshet. Dice Rabbi Shimon, no solamente que puedes seguir ¿qué? Ofrendando y está kasher, sino también sale de Jobá de su neder. ¿Así opina quién? Rabbi Shimon. En todos los casos Rabbi Shimon de la Mishnah discute. Rabbi Shimon opina que no importa el tipo de utensilio, 1, 2, si es un mahbat o marjeshet o la cantidad de utensilios, no importa. Lo importante es que tenía un neder sobre minjá y cumplió. El ikar del neder fue traer una minjá y cumplió, trajo una minjá. ¿Qué importa si trajo, en qué tipo de utensilio lo trajo y cuántos tipos de utensilios los trajo? Eso es la cantidad de harina que él se comprometió la está trayendo. ¿Qué importa en qué tipo de utensilios y cuántos utensilios? Así opina Rabbi Shimon. Por eso, no nada más que esta kasher que puede seguir ofrendando, sino también sale de Jobá de su neder y cumple con su compromiso. Zol le aviv mahabat veatan el okichum klisharet. Amar Abaye lo kichum li karev aval kichum li pasel. Ok. Mencionamos en la Mishnah que en el caso que tiene harina enfrente de él y dice, esta harina, agarremos, se mencionaron 2 casitos ahí, pero digamos un caso, esta harina es para qué? Para mahabat, y al final la designó para mahabat en el momento del neder. ¿Y qué pasó? La cambió y la trajo para qué? Para marjeshet. Ahí la minjá está pesulá y no se puede ¿qué? Ofrendar, porque de un principio fue designada esa harina para, en este caso que mencionamos, para mahabat, se no puede cambiar. Igualmente aplicaría viceversa. Ok. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Otra vez. En la Mishnah, repito lo que dijimos. El hecho que uno designó la harina. ¿Para qué? Agarremos el caso que mencionamos. Aunque se mencionan los 2 casos. Viceversa, ambos casos. Pero agarremos un caso para no confundirnos. La harina y dice, este es mahabat. Y al final lo trae ¿qué? Como marjeshet está pasul. O sea, el hecho que él ya lo designó y lo trae en un utensilio incorrecto, ya se invalida. Pero ¿cuál es el problema? Está escrito en la baraita, pregunta la Gemara, que si una persona, ¿sí?, se comprometió a traer una minjá, el caso nuestro, digamos, mahabat, y la puso en otro utensilio equivocamente, o adrede, pero de forma equivocada, ¿sí?, o sea, de forma incorrecta, ¿sí?, lo puso en otro utensilio, ese utensilio no consagra al contenido. Entonces, ¿y por qué nuestra Mishnah nos dice que la minjá está pesulá? Pues simplemente, si tú te comprometiste a traer minjat, mahabat, y al final traes en un utensilio para marjeshet, pues simplemente que regrese la harina ¿dónde? Al mahabat y esté kasher. Dice, y así está escrito en la baraita, que lo kichum klisharet, efectivamente. Si me hubiese dicho que la harina cuando lo colocas en el marjeshet se santifica, ya no hay vuelta atrás, entiendo. Pero la baraita dice lo kichum klisharet, que el klisharet no lo santifica. Entonces, ¿por qué no lo regresas a mahabat y que no esté pasul? Dice Valle, no, cuando la baraita dice que lo kichum, no es que no lo santifica en absoluto, no lo santifica para volverlo apto para ofrendar, pero sí lo santifica para poder invalidarlo. O sea, para que no pueda regresarse para atrás, entonces queda inválido. Cuando la Mishnah dice que no se santifica, no es que no se santifica en absoluto, no se santifica para poder ofrendar, pero sí se santifica para que no puedas regresarlo para atrás y por ende quede inválido, parcial. Amar Abaye lo shanu, ela shekeban beshat neder, abeshat afrasha lo. כאשר נדרת ולא כאשר הפלשת. התמרנה אמר רבי יחא בר חנינא, אמר רבי יוסי אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שכיוון בשעת הנדר, אבל בשעת הפרשה, לא כאשר נדרת ולא כאשר הפלשת. Dice Abaye otra cosa. Todo lo que mencionamos en nuestra Mishnah,
que cuando una persona tiene una harina enfrente, ¿sí? Y dice, esta la designo ¿para qué? Para Mahabat. Y la trae al final para Marjeshet. Vimos en la Mishnah que está ¿qué? Pasul. Todo esto es únicamente cuando en el momento del neder es que designó esa harina ¿para qué? Para Mahabat. O sea, cuando dijo Are alay, Minja dijo Are alay leavi solet zobe Mahabat. El momento del neder la designó. Pero si en el momento del neder simplemente dijo Are alay Minja, y solo después, en el momento de la afrashá, en el momento que agarra la harina, ahí es cuando dice este solet es para Mahabat, y después cambia, ahí no pasa nada. A pesar que dijo que es para Mahabat, pero lo hizo en Shat Afrashá, en el momento que está agarrando la harina. Todo lo que dijimos que cuando lo designa no hay vuelta atrás, es cuando lo hizo en el momento del neder. ¿Y cuál es la fuente para esto? Un pasuk en Devarim 23-24, que el pasuk dice, Motzá sefateja tishmor beasita, kasher nadarta la Hashem Eloheja nedavá. Kasher nadarta, el momento de la nadarta, es cuando designaste una vuelta atrás. Pero kasher ifrashta, sí puedes, cuando es el momento de agarrar la harina, y ahí vienes y dices, la voy a usar la harina para Mahbat, y al final, pues, ahí ya no. Y esto mismo también fue dicho, Rabbi Ahab al-Haina lo dice en nombre de Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan, que esto es únicamente cuando lo designó en el momento del neder, ahí es cuando está pasur y no hay vuelta atrás, pero cuando es Peshat Afrashá, no. ¿Por qué? Porque como dijimos, el pasuk también trae el pasuk, kasher nadarta velo kasher y frashta. Seguimos. Aquí debíamos de haber acabado el daf anterior, pero no tuvimos tiempo, por eso cortamos. Seguimos. Próxima Mishnah, dice la Mishnah, Haomer hare alay minha mina seorim, yavi mina hitim. Kemach, yavi solet. Velo shemen u velo lebona, yavi shemen ulbona. Chatzi saron, yavi saron shalem. Y saron umechza, yavi shenaim. Rabbi Shimon poter, shelo itnadev kederech hamitnadvim. Ok, Rabotai, escuchen bien. La Mishnah nos trae ciertos casos de una persona que hace un neder, un compromiso, un voto de traer una minja nedavá, pero de forma diferente a lo que la Torá solicita o requiere. Primer caso. Hare alay minja mina seorim. Me comprometo a traer una minja de seorim. ¿Qué es seorim? Cebada. No existe una minjat nedavá de seorim. Seorim que viene, minjat zibur, minjat omer, pero minjat nedavá no hay. Pero él dijo, Hare alay, una independiente, una individual, para él, sobre él, me comprometo a traer una minjá de ¿qué? De cebada. Dice la Mishnah en este primer caso. Todo esto según Tanakama, lo que vamos a hacer a continuación. Lo Shimon al final discute. Dice Tanakama que traiga ¿qué? Tiene que traer una minjá nedavá, pero de trigo. Porque no existe una nedavá de seorim, sino nada más de trigo. ¿Sí? Aclaro un poquito más. Esta opinión, aquí, Tanakama opina que cuando hay una frase que tiene una primera parte que mashma una cosa y una segunda parte que mashma la otra, ¿sí? Como aquí, Hare alay minja, mashma, que minja y hitin, pero después dice mina seorim, no decimos que la segunda parte explica la primera, no lo vemos como toda una frase, y por ende que la segunda parte explica la primera, no, sino la dividimos entre dos, y decimos, cuando se contradice la primera parte y la segunda, no decimos que la segunda explica la primera, sino dividimos entre dos y, como la dividimos entre dos, tfos lashon rishon. Vimos que lo principal que es la primera parte. La primera parte, algo así como palguina, sí. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando dice Hare alay minja, mina seorim, minja, si estás comprometiendo si te estás comprometiendo una minja individual, es hitín. Pero después dijiste mina seorim en la segunda parte. Entonces está contradiciendo. Entonces lo dividimos en dos, tfos lashon rishon, agarramos la primera parte que dice que ¿qué? Hare alay minja. ¿Qué es minja? Minja de hitín. Por eso traes una minja de hitín. No si traes. Debes traer una minja de hitín. Segundo caso. ¿Qué pasa si la persona dice Hare alay minja mi kemach? ¿De qué hay que traer la harina? ¿De qué hay que traer la minja? De harina fina, solet. Kemach es harina no fina, o sea, no tamizada. Entonces también aquí no puede. Entonces la primera para traer la minja, solet, más solet. Y cuando digo kemach, no puede. Entonces, ¿qué? Lo dividimos, agarramos la primera parte y tiene que traer ¿qué? Minjá de solet. Porque no existe una minjá nedavá particular, individual, que venga de qué? De kemach. Tercer caso. ¿Qué pasa a una persona que dice Hare alay minjá Hare alay minjá velo shemen u velo lebona? Me comprometo a traer una minjá sin aceite y sin lebona. No existe una minjá nedavá sin que tenga adición de aceite y lebona. ¿Qué decimos en este caso? Decimos dividimos
decimos haré la minja, tiene que tener una minja normal, tiene que tenerla con shemen y con leboná, y la segunda parte no le prestamos ¿qué? Atención. Próximo caso, tercero o cuarto, creo que estamos en el cuarto caso. ¿Qué pasa si la persona dice que qué? Sí, cuarto caso. Haré la minja, hatzi saron solet. ¿Cuánto es lo mínimo para una minja en Nagá? Un isarón. Y él dice que qué? Hatzi. Agarramos la primera parte. La dividimos, agarramos a la minja, que mínimo tiene que traer una isarón. Este ya es el cuarto caso. Quinto caso que vamos a ir a continuación. ¿Qué pasa si dice haré a la minja isarón u mechza? Un isarón y medio. ¿Cuánto tiene que traer? 2. Vamos a ver por qué más en la Gemara. Todo esto opina que Tanakama. La idea es, como les dije, que ¿qué? Cuando la segunda parte contradice la primera parte, como estos casos, en todos estos casos la primera parte cuando dice minja particular no existe todo esto. Si la segunda parte está contradiciendo, no decimos que la segunda parte está explicando la primera, sino decimos que se divide en dos y tfos lashon rishon. Son dos cosas. Decimos se divide en dos y adicionalmente decimos fíjate en la primera parte. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice está exento de traer, no tiene que traer nada. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon opina que la segunda parte viene a explicar la primera. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en el primer caso que mencionamos, Haré la minja minaseorim, cuando dice minaseorim, su intención es ¿qué? Su intención es explicar la primera parte y traer una minja de seorim, y como no existe, está patur. Y así sucesivamente en otros casos. Así opina Rabbi Shimon. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Amai nederu pitjoi mohu, amar Hizkia amani bet shamai de amret fos lashon rishon. Detnan, hareni nazir min agrogarot u min hadebela, bet shamai omerim naziru betilel omrim eno nazir. Rabbi Yochanan amar afilu teima betilel, beomer ilu haiti odea shenodrim kach, lo haiti noder kach ela kach. Ok, presten atención. La Gemara pregunta lo siguiente. Sobre la opinión de Tanakama, la Gemara pregunta, no sobre Rabbi Shimon. Tanakama que dice obligado en todos los casos traer ¿qué? Una minjá keshera. En todos los casos tiene que traer una minjá keshera. Una minjá de harina, con aceite, con leboná y de un isarón completo. En todos los casos. O 2 isarones en el último caso. ¿Okay? ¿Pero por qué? Esto aparentemente es como un neder y pitjoimo. Esto no es... Es una idea, o sea, es como. ¿A qué me refiero? Un neder o pitjoimo es cuando un neder, para que un jajam anularlo, necesita un petaj de arrepentimiento, no vamos a entrar en detalles. Y a través de eso puede ¿qué? Anularlo. Se dice, la Gemara pregunta, mira, aquí es como eso. No es que tienes un petaj y un jajam, ¿no? Pero el hecho que, la Gemara pregunta, el hecho que, un segundo, sí, el hecho que el noder, el que está haciendo el voto, sabe que no se puede traer una minjá de qué, de seorim o de harina no fina, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Él sabe que no. Y dice toque de dibur que qué. Él dice, haré la minja, y después dice, mina seorim, mina no sé qué, de las cosas que no se puede. Y lo dice toque de dibur. Entonces, seguro su intención es que retractarse. Entonces, ¿por qué según Tanakama decimos que tiene que tener una minja? ¿Sí? O sea, de la misma manera que el neder o pitjoim, no tiene que ver con neder o pitjoim, es un mushal, está prestado ahí. De la misma manera que ahí lo anulamos el neder, aquí también debería estar anulado. Por otra razón. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda parte, toque de dibur está diciendo en la primera parte, entonces debería de que anularlo. Y por ende debería estar exento de traer que el corbán, la ofrenda. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara 2 explicaciones y recuerden quién dice cada uno porque vamos a ver más adelante la Gemara al respecto. Hizkia dice, no. Tanakama, nuestra Mishnah, es una opinión especial, Bet Shammai. Que Bet Shammai dice que cuando hay dos, ya lo explicamos un poquito más en la Mishnah, que cuando hay dos lenguajes en una misma frase, que se contradicen, ¿sí? Y la segunda parte, la primera parte es toque dibur, dividimos entre los dos y no decimos que ¿qué? Que el segundo anula el primero. ¿Sí? Así está escrito en la Mishnah, que Bet Shammai opina, Masejet Nazir Daftet Amud Aleph. Dice la Mishnah ahí, ¿qué pasa a la persona que dice, Areni Nazir, soy Nazir de los higos secos o de los higos prensados? No existe. Nazir es de la uva, no del higo. Entonces está contradiciéndose. Por un lado está diciendo Areni Nazir, por otro lado está diciendo, me estoy separando nada más de los higos. Se dice Bet Shammai, es Nazir. Dividimos, como se están contradiciendo, dividimos y agarramos la primera parte. Betilel dice, no es Nazir. Entonces ahí está. Según Bet Shammai vemos que cuando una persona hace un neder, ¿sí? No decimos que todo que de dibur se anula, ¿sí? Que la segunda parte que contradice la primera, a pesar que fue dicha todo que de dibur, se anula. Ni en Ekdesh ni en Nezirut, ni en promesas, ni nada. ¿Por qué? Porque el Ekdesh jala filu betaut, no vamos a entrar en detalles. Pero vemos que si Bet Shammai opina, y vimos
Y Betilel vemos que dice que no nazir. ¿Por qué? Porque se contradice y efectivamente lo anula y por lo tanto no es nazir. Entonces igualmente nuestra Mishnah, que dice Tanakama que tiene que traer una minja kesherá, nos fijamos en la primera parte de la frase, va como ¿quién? Como Bet Shammai. Y Rabbi Shimon al final de la Mishnah va como la opinión de Bet Hillel. Así opina quién Hizkiá. O sea que según Hizkiá nuestra Mishnah va únicamente según la opinión de Bet Shammai. Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, no, nuestra Mishnah también cuadra según la opinión de Bet Hillel. ¿Por qué? Presten atención bien a esto. Dice Rabbi Yohanan, nuestra Mishnah en Tanakama también cuadra según Bet Hillel. ¿Por qué? Porque podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso específico, que después de que agarremos el primer caso de la Mishnah, cuando la persona dijo, Haré alay minja min haseorim, ¿sí? Y después le dicen, pero un segundo, no se puede, no existe ese orim. Él viene y dice, uy, yo no sabía, yo pensé que sí se puede traer ese orim. Si hubiese sabido que no se puede traer ese orim, no hubiese hecho el voto, la promesa en Seorim, sino lo hubiese hecho ¿en qué? En Gitín. O sea, él está diciéndonos explícitamente que cuando dice Mina Seorim, su intención no era retractarse, porque él pensaba que sí se podía traer eso. Entonces su intención cuando dice Mina Seorim, si él le pregunta, no sé, si le dicen a él dice, Haré alay minja min haseorim, y él dice que ¿qué? Y viene y le dicen a él, oye, no se puede Seorim, y él dice, uy, no sabía, si hubiese sabido, no hubiese dicho Mina Seorim, sino Mina Gitim. Entonces cuando él nos dice esto, nos está revelando que ¿qué? Nos está revelando básicamente que nos está revelando que cuando dijo Mina Seorim, su intención no era retractarse, sino su intención era que se podía traer, y esa era la minja. Entonces, en este caso, ¿sí? Y si hubiese sabido que no se puede, hubiese traído un neder, hubiese hecho un neder ¿de qué? De Gitín. En este caso, también Bet Hillel está de acuerdo que tiene que traer ¿qué? Una minja kesherá. Porque te está diciendo claramente, uy, no sabía que no se podía, pero si hubiese sabido que no se podía, hubiese traído minja de Gitín. Por eso, entonces Bet Hillel en este caso está de acuerdo. Entonces dice Rabbi Yohanan que Tanakama en nuestra Mishnah, Rabbi Yohanan dice, que en nuestra Mishnah también Bet Hillel estaría de acuerdo. O sea, a pesar que Bet Hillel en Nazir dice que no decimos Fos Lashon Rishon y no es Nazir, ¿sí? Aquí sí diríamos que tiene que traer una minja. ¿Por qué? Porque él básicamente está diciendo, me equivoqué. Yo pensé que se podía traer de Seorim, ¿sí? Y si hubiese sabido que efectivamente no se puede traer de Seorim, me hubiese comprometido a Gitín. Entonces tiene que traer también una minja, porque en verdad le está diciendo que su intención era hacer las cosas correctas y se equivocó. Yo también Bet Hillel está de acuerdo que tiene que traer. Entonces nuestra Mishnah cuadra no solamente según Bet Shammai, sino también según Bet Hillel. Así dice Rabbi Yohanan. Amar Hizkiya, lo shanu ela de amar minja min haseorim. אבל אמר מנחה מן העדשים לא. מיכדי חזקיה, כמאן אמר לשמעתה, כבית שמאי, ובית שמאי משום תפוס לשון ראשון, ומה לי הסעורים מן העדשים? עד הרבה. ומה איתם עד הרבה? אמר רב, מטריד נקשיתה, מה יראה תני מנחות מן הסעורים, תני מן העדשים? אלא שמבינה משום דתאי, בסעורים תאי, בעדשים לא תאי, ובכנן אמר אפילו מן העדשים. מיכדי רבי יוחנן כמאן אמר לשמעתה, כבית הלל, ולבית הלל משום דתאי הוא, בסעורים תאי, בעדשים לא תאי. לדברת דחזקיה כאמר לי, את מה איתם עד ארבח, משום דלא קטני מן העדשים. דילמה לא מבאי כאמר, לא מבאי מן האנשים דאיקה למימר מדר ודעד הרבה, ותפוס לשון ראשון, אלא אפילו מן הסעורים נמי, דאיקה למימר מיתהו דקתאי, אפילו אחי תפוס לשון ראשון. Ok, presten atención. Viene Hizkiya y dice lo siguiente. Todo lo que mencionamos en la Mishnah, que tiene que traer una minja que será en todos esos casos. Por ejemplo, agarremos un caso cuando dice Haré alay minjat mahabat y trae marjeshet. Tiene que, Haré alay minjat mahabat. Mahabat. Esto es el caso anterior. Cuando dice Haré alay minja min haseorim, que tiene que traer una minja que será, ¿sí? Es únicamente que ¿qué? Un segundo. Sí. Es únicamente cuando dijo seorim. Que Seorim, no obstante, no hay minja particular, pero sí existe traer Seorim, se va de minja que comunal. Entonces ahí podemos decir que me equivoqué. Si hubiese sabido, no hubiese hecho, por eso tiene que traer una minja que será. Pero si la persona dice haré alay minja adashim, voy a traer una minja de ¿qué? De lentejas, que no existe traer una minja de lentejas, ningún tipo de minja. Entonces en este caso, ya que en nuestra Biblia Kravá Klal, no existe decir que se equivocó, y por lo tanto en este caso dice Hizkiya no va a tener que no va a tener que traer ni una minja que será. Así dice quién Hizkiya. Pregúntale un segundo. Hizkiya, ¿qué fue lo que dijo nuestra Mishnah? Que nuestra Mishnah va como quién, como Bet Shammai, que tfos lashon rishon, que siempre agarramos la primera parte. ¿Qué importa
¿Qué dijo? Si dijo Minadashim, Minaseorim. Tvos Rosh Rishon dijo Haré Alay Minja. Ya, tiene que traer Minja. También en el caso de Minadashim tiene que traer una Minja. Esto, y explico un poco más. Esta idea nada más cuadraría, lo que Hizkiá nos está diciendo ahorita, cuadraría nada más según la explicación de Rabbi Yohanan, que dice que la razón de nuestra Mishnah, que Betilel también está de acuerdo, es ¿por qué? Porque nuestra Mishnah se equivocó. Él pensaba que se podía traer. Entonces, mira, que equivocó, nada más se pueden Seorim y no en Adashim. Pero Hizkiá no dice este tema de equivocó. Él dice que estos son Rishon, entonces no debería haber diferencia, Adashim o Seorim. Dice Ram, efectivamente Hizkiá se retractó de lo que dijo antes, que la Mishnah va nada más como Chamay que Tfos Rishon, y estuvo de acuerdo con la explicación de Rabbi Yohanan, que nuestra Mishnah cuadra también según Betilel. ¿Por qué? Porque se equivocó. Y la razón que Betilel también está de acuerdo es porque se equivocó. O sea, es cuando viene Hizkiá, como se retractó. También Betilel está de acuerdo. ¿Por qué? Porque se equivocó. Si nada más se equivocó, ¿qué? Cuando es Seorim, pero en Adashim no. ¿Sí? Y ahorita la Gemara explica, ¿y por qué se retractó Hizkiá? ¿Por qué se retractó? Pues de su primera explicación, que había dicho que es nada más Bechamay, Tfos, Lashon, Rishon. Dice Rabba, te voy a explicar, él tenía un problema en la Mishnah. Que la Mishnah nos dice que el caso es una persona que se comprometió a Haré Alay Minja Min Haseorim. Y si la razón es por Tfos, Lashon, Rishon, ¿por qué no nos dice un caso más Hidush? Cuando dice Haré Alay Minja Min Adashim, y aún así tiene que traer Minja, y aún así tiene que traer una Minja que será. Entonces, el hecho que nos dijo Minja, Haré Alay Minja Min Haseorim y no Adashim, significa que nada más en Minja Ben Haseorim aplica y no en el Hidush adicional y no en Adashim. ¿Por qué? Por el tema de equivocación. Porque todas las razones por equivocación. Y equivocación se puede en cosas que uno se puede equivocar. Que existe, Seorim, pero no en Adashim. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute con todo esto y dice, no señor. En nuestra Mishnah también en el caso que dice Haré Alay Minja Min Adashim, según Tanakamá tiene que traer ¿qué? Una Minja que será. Pero este era un segundo, pero no me cuadra tampoco Rabbi Yohanan. Porque Rabbi Yohanan, ¿qué dijo antes? Que nuestra Mishnah va como la opinión de Betilel, ¿sí? ¿Qué? O sea, no va como la opinión de Betilel, sino va como la opinión. También Betilel está de acuerdo con nuestra Mishnah. ¿Qué? Que tiene que tener. También Betilel está de acuerdo que tiene que tener una Minja que será. ¿Por qué? Porque aquí se equivocó. Así explicó antes Rabbi Yohanan. Y como se equivocó, entonces aquí se equivocó, entonces ¿sabes qué? A diferencia de Nazir, aquí se equivocó, por eso tiene que tener una Minja que será. Porque él te dice, porque le estaban diciendo, mira, no se puede. Él dijo que si no, si hubiese sabido que no se puede Seorim, no hubiese traído Seorim, si no hubiese traído Gitim. Por eso también Betilel está de acuerdo que ¿qué tiene que traer? O sea, porque se equivocó. Entonces, si es así, pregunta la Gemara, si Rabbi Yohanan sí explicó antes, pues no me cuadra. Únicamente en Seorim no se puede equivocar, pero en Adashim no te puedes equivocar, porque no existe Adashim, no existe lentejas en el Bet HaMikdash, en Minja, no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Como Rabbi Yohanan dice que también en un caso que dice Afilu Min Adashim, según Tanakamá, tiene que traer una Minja que será. Explica la Gemara, no, te voy a explicar. En verdad, Rabbi Yohanan mismo, que él opina que, como explicó al principio, que nuestra Mishnah cuadra no solamente según Bechamay, sino también según Betilel. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un caso que se equivocó. Efectivamente, según esta explicación, aplicaría nada más en Seorim, así Rabbi Yohanan dijo, y según esta idea de Taut, aplicaría nada más en Seorim y no en Adashim. Y así Rabbi Yohanan sostiene. Antes que Rabbi Yohanan aquí está diciendo que Afilu Min Adashim, sino aquí Rabbi Yohanan está dando una puya, le está preguntando a quién, a Hizkiá. Diciendo, ¿tú por qué te retractaste? Tú al principio discutiste conmigo y ahorita te retractaste. ¿Por qué? Me explicaste antes por el lenguaje de la Mishnah. Que porque la Mishnah dijo Mina Seorim y no dijo que Mina Adashim. ¿Sí? Esa fue tu razón. Dice, no. Puede ser que la razón que dijo Mina Adashim, Mina Seorim y no Mina Adashim es para decirte un hidush más grande. ¿Cuál es el hidush más grande? Escuchen bien. Cuando una persona dice Haré Alay Minja Mina Adashim, por otro lado es más sencillo que tiene que traer una Minja que será. ¿Por qué? Porque seguro cuando dijo Haré Alay Minja, si sabe que no existe de Adashim, porque no existe, cuando dice Haré Alay Minja, seguro su intención que fue traer una Minja de verdad. Entonces seguro cuando dice la segunda parte se está como que retractando, y no se puede retractar la primera parte. ¿Sí? Por eso tiene que tener una Minja que será. Pero cuando dice que de Seorim, que ahí podemos decir que no se está retractando, sino él pensaba que se puede. Entonces no está retractando la primera parte. Puede ser que en ese caso no tiene que tener una Minja. Por eso agarramos el lenguaje de ¿qué? De Seorim. Pero en verdad, pues, porque es más Hidush por el otro lado, ¿sí? Eso es lo que básicamente le está diciendo Rabbi Yohanan al Hizkiá. Tú te retractaste, tú me discutías antes, y te retractaste a favor mío por el lenguaje de la Mishnah, que dice Seorim y no dice Adashim. No dice Seorim y no Adashim porque hay otro Hidush por otro lado, como acabamos de explicar. Ok. Seguimos. Amar Zeiri. Lo shanu ela de Amar Minja. Avaló Amar Minja lo. Yati Bram Nachman. Bekama la leashmata eiti Bram Nachman kemach visolet mailav de lo Amar Minja. Lo de Amar Minja. Velo shemenu levona yavi shemenu levona mailav de lo Amar Minja.
Lo, de amar minja. Chetzi Isaron y Avi Isaron Shalem. Mailav de lo amar minja. Lo, de amar minja. Y Aji, Eimaseifa Isaron Umechza y Avi Shelaim. ¿Qué van a amar minja? Y Jaib le Ebe Isaron. Que amar Chetzi Isaron, lo klumam ka amar. Lo tzrija, de amar elai minja. Chetzi Isaron ve Isaron. ¿De qué van de amar minja? Y Jaib le Ebe Isaron. Que amar Chetzi Isaron ve lo klumam ka amar. Que adar amar Isaron, maite Isaron ajarina. Y Aji Rabbi Shimon Poter, שלא יתנדב כדרך המנדבים, אמי? אמרה רבי שמעון בשיטת רבי יוסי אמרה ואמר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. Ok. Viene Zeiri, recuerden el nombre Zeiri, dice otra limitación, limita nuevamente, limita de otra forma lo que dijo Tanakama. Otra vez, ¿qué dijo Tanakama en la Mishnah? Que cuando una persona dice, haré alay minja mina seorim, u otros casos más, tiene que traer ¿qué? Una minja keshera, o sea, de jitín. ¿Sí? O de solet, o en todos los otros casos. Sí. Okay. Viene Zeiri y dice, todo lo que dijo Tanakama, que tiene que tener una minja keshera, a pesar que en su neder, en la segunda parte, sí dijo algo, no kasher, dijo seorim, es únicamente cuando dijo y mencionó minja, la palabra minja. Haré alay minja, ¿sí? Haré alay minja mina seorim. Entonces, en ese caso, cuando dijo haré alay minja, ¿sí? Entonces, y después agregó mina seorim, ahí decimos, mira, tfos lashon rishon. Y la lashon rishon, ¿qué es? Haré alay minja. Minja, ¿qué es? Minja keshera. Entonces, ahí cuando tiene que tener minja keshera. Pero si no dijo la palabra minja, si no dijo nada más que haré alay seorim, ¿sí? Haré alay seorim. O que mencionó entre paréntesis, o que mencionó minja, pero besamuj. Haré alay minjat seorim. Una minja de seorim. ¿Sí? Minjat, no minja. En el caso de la Mishnah es minja mina seorim. No. Minjat seorim, lo hizo Samuj, pero hablemos del otro caso, hablemos de, ¿sí? Todo es cuando mencionó minja. Pero si no mencionó minja, o sea, dijo haré alay seorim, ahí no tiene que traer ¿qué? No tiene que traer nada. ¿Por qué? Porque aquí no, ¿qué es fos lashon rishon? ¿Qué? Todo lo que dijo es sobre seorim y no mencionó una minja ahí para poder dividir y decir agarra la primera parte de la frase. Así dice Zeiri. Bueno, Rav Nachman estaba diciendo esto en nombre de Zeiri. Y Rabba le pregunta a Rav Nachman de nuestra Mishnah. En el primer caso de nuestra Mishnah, sí se menciona haré alay minja mina seorim, sí se menciona la palabra minja. Pero en el segundo caso dice kemach. Y aparentemente, ¿qué es kemach? Que dijo las primeras dos palabras, haré alay, pero no dijo minja, haré alay kemach. Y aún así nos dice que tiene que traer ¿qué? De sole, tiene que traer una minja keshera. Dice, no, ahí es cuando, a pesar que la Mishnah no lo mencionó, sí está hablando cuando, de la misma manera que no mencionó haré alay, tampoco mencionó minja. Y en verdad el caso de kemach es cuando dijo haré alay minja mi kemach. ¿Sí? Y ahí es cuando tiene que traer una minja keshera. La primera pregunta del tercer caso. El tercer caso de la Mishnah dice, Beloshem no la lebona. Y la hermana entiende que no mencionó minja. Vemos que aún así tiene que tener una minja keshera, aunque no mencionó minja. Responde la hermana, no, estamos hablando de un caso que efectivamente sí mencionó la palabra minja. Dijo, haré alay minja, Beloshem no la lebona. Cuarto caso, Hatzi Saron. Hatzi Saron que tiene que traer una minja keshera, o sea, tiene que traer ¿qué? Isarón, Shalem, un Isarón completo. ¿Pero por qué? Aparentemente no mencionó minja. Dice, no, sí estamos hablando de un caso de ¿qué? Que mencionó la palabra minja. Haré alay, no dijo haré alay Hatzi Saron, sino haré alay minja Hatzi Saron. Se podemos dividir, agarrar la primera parte de la minja y decirle que tiene que traer ¿qué? Un Isarón completo. Bien, la hermana pregunta, escuchen bien. Si es correcto que todos los casos de la Mishnah mencionó que la palabra minja, como dijo Zeiri, no me cuadra el último caso. ¿Cuál es el último caso? Cuando la persona dijo Isarón umechza. Un Isarón y medio. Y en ese caso nos dice la Mishnah que tiene que traer ¿cuántos? 2 Isronim. Según lo que acabamos de decir, aquí también tenemos que decir que el caso es que haré alay minja Isarón umechza. ¿Sí? Espera un segundo. Si yo vengo, ¿sí? Y digo minja, ¿sí? Todos los casos tienen que decir la palabra minja. Así fue la conclusión anterior. Entonces, otra vez, ¿cuál es el caso aquí? Haré alay minja Isarón umechza. Entonces, cuando la persona dice haré alay minja Isarón, ¿qué es eso? Un Isarón. Y cuando dice Hatzi Isarón, no es nada. ¿Cómo llega a 2? ¿Por qué llega a 2 Isarón de este caso? Responde el hermano, porque el caso aquí es cuando dijo no Isarón umechza, sino mechza y después Isarón. O sea, dijo haré alay minja Hatzi Isarón ve Isarón. En vez de decir 1 y medio, medio y 1. Entonces, cuando dice haré alay minja Hatzi Isarón, cuando dice haré alay minja, ya tiene que traer ¿qué? Una minja keshera, un Isarón. Hatzi Isarón no sirve para nada. Y después cuando dice Isarón otra vez, otro Isarón. Ahí está, ¿llegó a qué? Llegó a 2.
Dice la Gemara, bueno, y según todo lo que explicamos, que estamos hablando cuando dice que haré alay que minja, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Rabbi Shimon discute con todo esto y dice que no tiene que traer ninguna minja que será? Dígame fuera, haré alay minja. No obstante, la dijo minaseorim, que imaginó solet, etc. Veloshe menolo leboná, hatzi saror, pero dijo haré alay minja. ¿Cómo Rabbi Shimon dice que en ese caso no tiene que traer una minja que será? Dice Raba, te voy a explicar. Rabbi Shimon discute con Tanakama en este punto, justamente, como ya lo explicamos en la Mishnah. Y opina como Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi opina en la Mishnah Masejet Temurá, página Jafea Mutbet, 25b, que no nos guiamos en la primera parte nada más de la frase, sino también en la segunda parte. O sea que Rabbi Shimon opina como Rabbi Yossi que la segunda parte explica la primera parte. Vemos las dos frases. Y ya que al final dijo Minaseorim, entonces vemos Minaseorim como que, como una explicación a la primera parte. Ya que no existe Minaseorim, entonces no tiene que traer que Minja, e igualmente el resto de los casos. Ok. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah. Como mencionamos en la Mishnah anterior, ¿cuánto es lo mínimo que hay que traer en una minja? Un isarón. Y por eso si traes hetzi, no sirve. O completo o nada. Isarón es la cirita de fa. Ahorita, lo que se puede traer también más. Pero en múltiples. O sea, no se puede traer 1,5, 2, 1 y 1/3. Enteros, números enteros. 1, 2, etc. Y la Mishnah a continuación nos va a explicar cuánto es lo máximo posible de que se pueden traer. Ya dijimos que son 60, pero esta es la Mishnah que nos va a explicar. Mina deba minja shel shishim isaron no mevi bekli echad. Imamar haré alay shishim beechad, mevi shishim bekli echad veechad bekli echad. שכן מצינו שהציבור מביא ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת 61. דיו ליחיד שיהיה פחות מן הציבור אחד. אמר רבי שמעון, והלא אלו לפרים ואלו לכבשים ואינם נבללים זה עם זה. אלא עד 60 יכולים להיבלל. אמרו לו 60 נבללים ו61 ואין נבללים? אמר להם כל מידות חכמים כן. ב-40 שאה הוא טובל וב-40 שאה חסר קורתו ואינו יכול לטבול בהם. אוקיי. ¿Cuánto es lo máximo que se puede traer una minja? Si uno quiere agregar más harina. ¿Cuánto es lo máximo? Dice la Mishnah, una persona hasta 60 isronot. 60 isronot. Hasta 60 isronot puede traer todo ¿qué? En un solo utensilio, o sea, en una sola minja, que se considera un solo corbán. Pero si se compromete y dice, haré alay shishim veechad, me comprometo a traer ¿qué? 61 isarón, ahí tiene que traer una minja de 60 y una segunda minja, un segundo cli de ¿qué? De un isarón. ¿Sí? Y las ofrenda de forma separada. Ahorita, ¿y por qué hasta 60? ¿Dónde salió ese número 60? Presten atención. Dice Tanakama, te voy a explicar por qué. Porque a nivel comunal, a nivel tzibur, en Yom Tov Rishon de Sukkot, el primer día de Sukkot, cuando cae en Shabbat, que es el día con más menajot que hay, ¿cuánto es el total de los nesajim de los korbanot de ese día? 61. 61. No es suficiente que una persona independiente, una persona particular, individual, sea siempre menos, por lo menos uno menos a qué? Al tzibur. Entonces el tzibur es 61 en el día máximo del año. ¿Sí? Entonces no es correcto que el individual tenga que sea igual o más. Ni más ni igual. Tiene que ser ¿qué? Uno menos. Que siempre el individual es menos que el tzibur. Por lo menos uno menos. Por eso que es 60. Así dice quien Tanakama. Dice Rabbi Shimon, no, esta razón no me cuadra. ¿Por qué? Tú estás basando en la razón de ¿qué? De las menajot que se traen ¿qué día? El primer día de Sukkot cuando cae en Shabbat. Dice, pero un segundo, todas estas estronot, 61 no vienen juntos. Vienen cada uno con su corbán. Hay ciertos estronot, parte de los 61 que se hacen en Sukkot, vienen para los toros y para los carneros. Y otra parte vienen para los kebasim de ese día, para los corderos. Y no se mezclan juntos esos estronot. ¿Cuál es la prueba que no se mezclan juntos? Porque la cantidad de aceite versus harina que hay en toros y carneros por un lado y en corderos por otro lado son ¿qué? Son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Entonces, no los pueden mezclar juntos. Entonces, siendo así, un segundito. Sí, cuando es minjan de sajim de kebasim, de corderos, tiene más aceite. Tiene 3 de aceite por cada isarón. A diferencia de toro y carnero, como ya vimos anteriormente, tiene 2 logim de aceite por cada isarón. Entonces tiene diferente proporción. Entonces no puedes. Entonces le pregunta aquí Rabbi Shimon a Tanakama, tú me dices que tu razón te estás basando en que ¿qué? Mira, no, el primer día Yom Tov de Sukkot, cuando cae en Shabbat, se traen 61 isaronot. Pero no se mezcla, la pregunta de Rabbi Shimon. No se mezcla todo eso porque son diferentes proporciones. Entonces, si no se mezcla, ¿qué me estás trayendo prueba de allá?
Dice Tanakama, ¿sabes cuál es la razón? Porque nosotros queremos traer una prueba a que lo máximo de traer es que 60 mezcladas. Y ahí no se mezcla, ¿sí? Entonces, dice Rabbi Shimon que la razón es otra. La razón es algo técnico. Jajamim estimaron y dijeron que hasta 60 esronot de harina, el aceite se puede ¿qué? Mezclar bien. Cuando hay más de 60 esronot, no se puede mezclar bien con el aceite. Es algo técnico. Viene Jajamim y le pregunta a Rabbi Shimon, ¿esta es la razón? No me cuadra, que 60 justo está bien y 61 ya no. Él le responde a Rabbi Shimon, ¿qué? No entiendo tu pregunta. Todas las medidas y todas las cantidades que dijeron Jajamim en la Torah, así son. Sí, como por ejemplo en mikve. ¿Cuánto es un mikve kasher? 40. Y si falta un cortón un poquito, pasul. ¿Qué? 40 está bien y 39.999 no está bien. Así es. Así son las medidas aquí también. Jajamim estimaron que con 60 se puede mezclar bien y 61 no se puede. Entonces, 60 se puede mezclar bien y por ende, si ya te vas para uno más, ya no se puede. Así es simple y sencillo. Así le dice Rabbi Shimon. La Gemara nos trae una varita que básicamente nos da con más detalles el diálogo que hubo entre Tanakama, entre Jajamim y Rabbi Shimon en la Mishnah. Shail she'ela lemala me Rabbi Yehuda, que mencionamos en la Mishnah. Shail she'ela lemala me Rabbi Yehuda bar Ilai. Minay leomer haré alay 61 מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד. פתח רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, ואמר שכן מצינו שציבור מביאים ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת 61, דיו ליחיד שיבחור מן הציבור אחד. אמר רבי שמעון, והלא אלו פרים ואלים ואלו כבשים, אלו בלילתם אבה ואלו בלילתם רכה, אלו בלילתם שחרית ואלו בלילתם בין הארבעים, ואין ננעלים מזה על זה. אמר לו, אמור אתה. אמר לו, הרי הוא אומר בכל מנחה ולא בשם בחרבה. כבר אמרה תורה, הווה מנחה שיכולה להיבלל. אמר לו, ב-60 נמללים, ב-61 נמללים, אמר לו, כל מידות חכמים כן הוא, ב-40 שאה הוא טובל, וב-40 שאה חסר קורטוב, אני יכול לטבול. קבצה מטמא טומאת אוכלים, קבצה חסר שום, אין מטמא טומאת אוכלים. שלושה מטמא מדרס, שלושה חסר נימה אחת, אין הוא מטמא מדרס. Ok. La Gemara, como dije, nos trae una baraita. La Gemara nos cuenta que esta pregunta fue hecha en frente de Rabbi Yehuda bar Ilai. Mencionamos en la Mishnah que si una persona se compromete a traer que 60 esronim, 60 esronot, puede traerlas todo en una minja, en un keli. Pero si se compromete a traer que 61, ya no puede. 60 en una y una en otra. O sea que no se puede traer más de 60. ¿Cuál es la fuente? Así le preguntaron a Rabbi Yehuda bar Ilai. Dijo Rabbi Yehuda bar Ilai que el Rosh Medabrim Bechol Makom, el primero que hablaba siempre en cualquier lugar, por una historia que está en Masejet Shabbat, no vamos a entrar ahorita en detalles. ¿Sí? Dijo lo siguiente, te voy a explicar por qué, dónde sale el número 60, por qué máximo está 60. Porque en Tzibur, no en Yahid, en Tzibur, en comunal, encontramos que el primer día, lo que dijeron Jajamim la Mishnah, encontramos que el primer día de Sukkot, cuando cae ¿qué? En Shabbat, ¿cuántos esronot de harina se trae? Se traen ¿qué? 61. Los mensajes de todos los cronos que hay. Entonces, no es correcto que el Yahid sea igual o más que el Tzibur. Entonces tiene que ser uno menos. Entonces, por eso, si ahí es máximo 61 en Tzibur, aquí tiene que ser ¿qué? 60. Así le dice Rabbi Yehuda bar Ilai. Viene Rabbi Shimon, escucha y le dice, pero esa no es la razón. ¿Por qué no puede ser esa la razón? Porque los 61 que se traen en Sukkot, cuando caen Shabbat, no vienen todo en un utensilio, no vienen mezclados. ¿Por qué? Porque parte de los esronot son para toros y carneros y parte son para corderos. Y los de toros y carneros, Belilatam, la masa es mucho más espesa porque tiene dos de logim de aceite en relación a un isarón de harina, a diferencia de los nesajín de los kebasim de los corderos, que tiene 3 de aceite en relación a una harina. Entonces, y otra diferencia también hay, que en los tamid parte de los nesajín de ese día son para qué, para Korban tamid de la mañana, ¿sí? Y partes son para qué, para Korban tamid de la tarde. Entonces se hacen en diferentes momentos. Entonces no se mezcla. Entonces si no se mezcla no me puedes traer prueba de allá. O sea, la idea está muy bonita. Si Tzibur llega a 61, entiendo que Yahid sea uno menos. Pero Tzibur nunca llega a 61 mezclado. Por eso le dice Rabbi Yehuda bar Ilai, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, buena pregunta que me estás haciendo. Dime tú entonces la razón. Le dice Rabbi Shimon, te voy a explicar por qué. Porque está escrito en la Torah, en Vaikra 7:10, Bechol mincha belulá bashemen bajareba, lejol bene Aarón tiesh que ajib. Tiene que ser ¿qué? Mezclado, belulá. Y Jajamim analizaron y estimaron que cuánto es la cantidad de harina que puede haber para que haya una buena mezcla con aceite. Una buena mezcla con aceite, 60. Le dice Rabbi Yehuda, esa es la razón. Que 60 sí se puede y 61 no se puede. Dice Rabbi Shimon, sí señor. Todas las medidas y cantidades que Jajamim estimaron en la Torah, así son. Estimaron una medida y cuando te pasas un poquito más y un poquito menos, no sirve.
¿Sí? O sea, cuando cambias la medida no sirve, así funciona. Y la prueba es que mikve, le dice Rabbi Shimon, mikve, 40 CA, kasher, el que hace tevilá, perfecto. Pero si tiene 40 CA, faltando una gotica, hacer cortón, no puede. ¿Por qué falta una gotita? Que 40 se puede y 40 menos una gotita no se puede. Igualmente capetzá, sabemos que para que pueda impurificar, para que un alimento pueda impurificar a otro, para que pueda transmitir tumá o recibir tumá, no vamos a entrar en detalles, el alimento tiene que tener ¿qué? Una capetzá. ¿Qué? Capetzá puede y capetzá menos un poquito menos una jonjolí, dice aquí, ya no se va a poder. Otro caso más, una ropa, cuando tiene 3 tefajín por 3 tefajín, 3 puños por 3 puños, mitame tumat midras. Si midras azab, midras cuando se apoya encima, aunque no lo toque directo, cuando hay cosas que interfieren, digamos, ¿sí? Pero solo 3 tefajín por 3 tefajín, pero si tiene 3 tefajín por 3 tefajín menos un hilo, ya no. Así es, ya no. Cuando tiene un poquito menos, ya no. Cuando comienza aquí también. Jajamí me estimaron 60, y si ya no tiene esos 60, que es lo ideal, tiene un poquito más, ya hasta que esta pasula, así le dice Rabbi Shimon. O sea, básicamente lo mismo que vimos en la Mishnah, pero con más detalles. וכי בללים מה יהווה, והתנן אם לא בלל כשר. אמר רבי זרע, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Shimon. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Shimon? Que la razón que son 60 es ¿por qué? Porque Jajamim me estimaron que la medida correcta de medida la medida correcta de harina para poder mezclarlo con el aceite es ¿cuánto? Es 60. ¿Sí? Y ya dijimos que Jajamim me estimaron así, no más. Viene la pregunta, ¿pero qué importa cuál es la medida para mezclar? Está escrito en la Mishnah que vimos al principio del Masechet Daf Yud Het Amud Aleph 18a, que si una persona puso harina y puso aceite y no mezcló, está kasher. ¿Para qué tiene que estimar una medida para poder mezclarlo bien? Aunque no se mezcle bien, no hace falta mezclar. Está kasher. Dice Rabbi Zera, una regla que ya la hemos visto varias veces. Te voy a explicar. Si no lo mezclaste, está kasher, pero tiene que ser apto para poder mezclarse. Tiene que ser apto, técnicamente, naturalmente, tiene que ser apto para poder. Ahorita, si no lo hiciste, está kasher. Eso es lo que nos dice la Mishnah. Pero cuando no es apto para ser mezclado, ahí sí es meakev. Se llama kola raúl le bilá, bilá meakevet bo. Todo lo que es apto para... Perdón, kola raúl le bilá, el bilá meakevet bo. Mejor shenor raúl le bilá, bilá meakevet bo. Traduzco para que entiendan, ¿sí? Todo lo que es apto para mezclar, la mezcla no meakev. Si no se hace la mezcla no pasa nada, pero todo lo que no es apto para mezclar, no se puede mezclar, ahí sí es meakev. Y eso se aplica para otras leyes también de la Torah, ¿sí? Que también si no se requiere, para ciertas cosas, digamos, no se requiere, pero tiene que haber la posibilidad de sí poder hacerlo. Seguimos. Amar Rabbi Bibi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maase pirda achat shel bet Rebi shemeta. Vesharu chachamim et dama berrevi'it. Matiro Yitzchak bar Bisna. Id Rabbi Yoshua ben Betera. על דם נבלות שהוא טהור. גם רבי יהושע בן בתרה מעשה והיו נוחרים ארודיות לאריות בהסתיה של מלך והיו לו רגלים שוקים עד רקובותיהם ואדם לא אמרו להם דבר אישתיק. אבל רבי זרקה מה איתם לא כמה עדר מר? אמר לאיכי עדר לה דאמר רבי חנין והיו חייך תלויים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה ופחתה לילה ביומם זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת ולא תאמין בחייך בר מינן זה הסומך על הפלטר והוא גברה על פלטר סמיך מה יהווה עלה? אמר רבי יוסף רבי יהודה מוריאנה דבנס יהבה ואורי לה כשמעתה דתניא רבי יהודה אומר 6 דברים מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל דם נבלות בית שמאי מתארים ובית הלל מטמאים אמר רבי יוסי ורבי יהודה אף שטימאו בית הלל לא טימאו אלא ברביעית הואיל ויכול לקלוש ולעמוד על כזית. Ok, ya que mencionamos las medidas de Jajamim, mencionamos de una de las medidas que son los 60, mencionamos que hay midot, todas las midot de los Jajamim siempre son exactas. Además nos trae otra de las medidas que no tiene que ver acá, pero otras medidas de Lejaga. Escuchen bien. Recuerden los nombres. Rabbi Bibi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, dice lo siguiente: hubo una historia con una mula que pertenecía a la casa de Rebi. Traten de recordar los nombres de todo esto. Que murió y le salió sangre, ¿sí? Y Jajamim estaba midiendo la cantidad de sangre que salió para ver si esa cantidad de sangre tiene que revit, y por ende, si tiene revit, que no la vayan a tocar, porque si la tocan se van a purificar con tumat nevela. O sea, básicamente está escrito aquí que tumat nevela no es nada más en la carne de un animal muerto, sino también en su sangre, si tiene que una cantidad de revit. Así él opina. Repito, Rabbi Bibi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, dice que hubo una historia con la mula de la casa de ¿quién?
de Rebbi, que se murió y le salió sangre. Y Jajamim midieron la sangre para ver si tiene una cantidad de Revit, que esa es la cantidad que se requiere para tu man de velot, no nada más de carne, no nada más en la carne está también, sino también en la sangre. Y por ende saber si hay Revit, que la gente tenga cuidado de no tocar la sangre. Ojitos grande, porque tu man de velot normalmente es en qué? En carne. Aquí dice que también es en qué? Revit. En sangre, cantidad de Revit. Muy bien. ¿Quién dice esto? Rabbi Bibi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Viene Rabbi Yitzhak bar Bisna y le pregunta a Rabbi Bibi de una baraita. En esta baraita que vamos a ver a continuación hay un testimonio de dos Tanaim, de Rabbi Yoshua ben Hananiah y de Rabbi Yoshua ben Beterá. Ambos se llaman Rabbi Yoshua, uno es ben Hananiah, otro es ben Beterá. Dicen ellos testificaron que sangre de Nevelá es ¿qué? Tahor. Todo lo que está es únicamente ¿qué? ¿Qué es Nevelá? Un animal muerto sin shejitá o sin shejitá que será. ¿Sí? Es la carne. Pero sangre de Nevelá, Tahor. Y agrega Rabbi Yoshua ben Beterá. Y hubo una historia que efectivamente fue así. Hubo una historia que estaban matando asnos salvajes para darle comer a los leones. ¿Y dónde los mataron a los asnos salvajes? ¿Dónde? Para darle comer la carne a los... ¿Y dónde los mataron? En el camino para el Bet HaMikdash. ¿Sí? Y la gente cuando iba al Bet HaMikdash o le regalim, tanta sangre que había que metían sus pies y le llegaba la sangre ¿hasta dónde? Hasta sus rodillas. ¿E iban para dónde? Para el Bet HaMikdash. Y a mí nunca le dijeron hay que hacer tevilá previamente. Nunca le dijeron eso. Vemos entonces en Meforash que Dam Nevelá, como testificaron Rabbi Yoshua ben Hananiah y Rabbi Yoshua ben Beterá, no impurifica. Que Dam Nevelá no impurifica, no tiene tu man Nevelá. Así vimos en esta baraita y esta fue la pregunta que le hizo Rabbi Yitzhak bar Bisna a Rabbi Bibi. Viene Rabbi Zerika, se le acerca a Rabbi Bibi y le dice, bueno, ¿y por qué no respondes? Da una respuesta, responde la pregunta. Escuchen bien, Rapotay, lo que le dijo Rabbi Bibi. Lo ale no barmina, le dice Rabbi Bibi, yo no podía responder. No tanto porque la pregunta es muy buena, porque sí hay respuesta, como lo vas a ver más adelante. No podía responder porque no tenía Yeshuva Dat, Rabbi Bibi. No tenía tranquilidad. ¿Por qué no tenía tranquilidad? Dice Rabbi Hanin, hay un pasuk en Devarim 28:66, en las maldiciones allá, sobre personas que no cuidan la Torah, etc. Dice el pasuk, Vehayu hayeja teluim leja mineged upahata laila veyomam velota amin behayeja. 3 partes. La primera parte de este pasuk, Vehayu hayeja teluim leja mineged, tu vida estará colgada enfrente tuyo, se refiere a una persona que tiene suficiente dinero para poder comprar granos de año a año, ¿sí? Pero no tiene suficiente dinero para tener un campo y él cosechar, él plantar los granos. Tiene que comprar cada año, pero por lo menos tiene dinero para comprar una vez al año, ¿sí? Entonces aquí su vida está colgando enfrente de él. ¿Por qué? Porque siempre está preocupado. ¿Será que el año que viene no va a tener dinero para comprar granos? Esa es la primera frase. Upajatá el la beyomam se refiere a una persona que tiene miedo día y noche. Eso se refiere a una persona que compra granos, tiene dinero para comprar granos, no es que no, pero mucho menos. ¿Cuánto? De viernes a viernes. No puede comprar de una vez para un año, sino por una semana. Y por lo tanto, pajatala el beyomam durante la semana, día y noche está que teniendo miedo. ¿Será que no tengo dinero para la próxima semana? Y el peor nivel es lotamim bejayeja. Una persona que no tiene dinero, inclusive para comprar ¿qué? Granos para un par de días, para 3 días no puede. Por eso tiene que comprarle pan ¿a quién? Al panadero. ¿Sí? Que cada día tiene que uno comprar, porque eso es lo que tiene. Ahí es lo también bejayeja, eso no tiene ni fe en su vida. No sabe qué va a pasar en mañana. Dice Rabbi Bibi, yo estoy en esa situación, última situación. ¿De qué? De que no tengo suficiente dinero ni para el día. Para el día tengo, para el pan del día, no para mañana. Entonces no tengo dat mi yushevet para poder responder una pregunta que me estás haciendo. Fuerte esto. Bueno, la Gemara dice, bueno, ¿y hay respuesta para la pregunta o no hay respuesta para la pregunta? Dice Rabbi Yosef, hay respuesta para la pregunta. ¿Cuál es la respuesta para la pregunta? Rabbi Yehudá, ¿sí? ¿Quién era Rabbi Yehudá? Rabbi Yehudá Nasi, Rebbi, ¿sí? Que era el dueño de la casa en donde Rabbi Bibi y Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Bibi dijo el nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, que hubo una historia en la mula de la casa de Rebbi y Rabbi Yehudá que murió y estaban midiendo la cantidad de sangre, o sea, más que la cantidad de sangre de una nevelá, sí me tamé. Dice la hermana, no. Rabbi Yehudá, perdón, no Rabbi Yehudá Nasi, Rabbi Yehudá era el moreora, ¿de qué? Era el que dictaminaba las leyes en la casa de Rebbi, en la casa de Rabbi Yehudá Nasi, ¿sí? Y Rabbi Yehudá mismo opina
como su opinión en otro lugar. Explico, hay una baraita que dice, que Rabbi Yehuda dice, que hay 6 cosas que Bet Shammai, normalmente Bet Shammai y Bet Hillel, ¿quién es más estricto? Bet Shammai, Bet Hillel más permisivo. Hay 6 cosas que, mejor dicho, hay ciertas cosas, que Bet Shammai es más permisivo en relación a Bet Hillel. Dice Rabbi Yehuda, ¿cuántas cosas son? 6. 6 cosas que Bet Shammai es más permisivo que ¿quién? Que Bet Hillel. Y entre esas 6, ¿cuál es? Dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice esto, así dice la baraita, Damne Belá. Que según Bet Shammai que está Tahor, permisivo. Y según Bet Hillel está ¿qué? Tamé. La halajá es quien siempre como quien Bet Shammai contra Bet Hillel, la halajá es como quien Bet Hillel. Entonces, si en esto Bet Shammai es el permisivo y Bet Hillel es el estricto, pues tenemos que ir como quién, como Bet Hillel, que es estricto. Entonces tenemos que decir que Damne Belá es que Tamé. Entonces, como Rabbi Yehuda era el Moreh Orá, era el rabino de la casa de Rebbi, y Rabbi Yehuda opina que en esto Bet Shammai es el que es más permisivo y Bet Hillel es más estricto, la halajá es como Bet Hillel, entonces tenemos que decir que Damne Belá que es Tamé. Entonces, por eso tuvieron que en esa casa, por eso Rabbi Bibi dijo, no, Rabbi Shua ben Levi, que hubo una historia en la mula, con la mula de Bet Rebbi que murió y midieron la sangre. ¿Por qué? Porque el Moreh Orá en esa casa Rabbi Yehuda así de Rebbi era quien Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina que Dam es también, por eso tenían que medir. ¿Sí? A diferencia de el testimonio que dijo Rabbi Yoshua ben Beterá y Rabbi Yoshua ben Hananía que trajimos en la baraita antes en la pregunta, ellos van como el resto de los Tanaim, no como Rabbi Yehuda. Que en verdad, en este punto, en Damne Belá, no Bet Shammai es más permisivo y Bet Hillel más estricto, sino como normal, que Bet Shammai es más estricto y Bet Hillel es más permisivo. Entonces, la halajá es como Bet Hillel, que es más permisivo según estas opiniones, y por lo tanto, Damne Belá, lo mitame. ¿Sí? Se me olvidó decir una parte aquí que, repito, Rabbi Yehuda en la... Sí, con esto acaba la Gemara. ¿Sí? Entonces, es un majloket tanaim, básicamente. Es un majloket tanaim. ¿Por qué en la historia hicieron diferente que en la baraita? Porque la baraita va como todos los tanaim. Empiezo por historia. Porque la historia, ¿quién era el Moreh Orá? Era en la casa de una mula de la casa de Rebbi. ¿Quién era el Moreh Orá ahí? Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda opina que en este punto, en Damne Belá, Bet Shammai es el más permisivo y Bet Hillel es el más estricto. Y halajá que Bet Hillel, entonces tenemos que ser estricto que así metame. Por eso ahí dijeron que así metame. Porque iban según el Moreh Orá de Rabbi Yehuda. Sin embargo, en la baraita que dijimos el testimonio de Rabbi Yoshua ben Beterá, Rabbi Yoshua ben Hananía, que Damne Belá es Tahor, eso viene como resto de los Tanaim, no como Rabbi Yehuda. Que en este punto Damne Belá es como siempre, Bet Shammai es el más estricto y Bet Hillel es el más permisivo. Y halajá que Bet Hillel que es más permisivo y por lo tanto no metame. Una cosa que quería agregar en la última parte de la última baraita que mencionamos. En la última baraita que mencionamos, sí, Damne Belá, sí. No metame, Damne Belá, sí, Damne Belá. La última baraita que mencionamos, se me olvidó explicar la última parte, que Rabbi Yehuda dice que hay 6 cosas que Bet Shammai es más permisivo que Bet Hillel, y una de ellas es que es Damne Belá. Sí, Damne Belá, que Bet Shammai es más permisivo y Bet Hillel es más estricto. Otra cosa y ahí eso que me faltó agregar que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dice que también Bet Hillel, según esta opinión de Rabbi Yehuda, que Bet Hillel es más estricto y Damne Belá quedaría que impuro, y así es la halajá, o sea, también según esta versión de Rabbi Yehuda, según esta opinión de Rabbi Yehuda, que Bet Hillel es más estricto y por ende la halajá es como Bet Hillel, y como siempre la halajá es como Bet Hillel, pues sería Damne Belá, estaría que Tamé. Agrega Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que todo lo que Bet Hillel me tamé sangre, según la opinión de la viuda, es únicamente cuando tiene una cantidad de revit. Y por eso hay en esta historia. ¿Y por qué una cantidad de revit? Porque se puede coagular y al coagular se convierte en un kazait. Se considera algo sólido de un kazait, que es la cantidad de basar nevelá, de algo de carne de nevelá. Por eso. ¿Ok? Eso es lo que... y por eso en la casa de Rebbi, que el Moreh Orá era Rabbi Yehuda, verificaron si tenía sangre ahí y cuánto revit. Por esto que acabamos de decir. Vamos a acabar aquí. Amén ve amén.